Perdón la desprolijidad, chicos, pero se me rompió el disco de la máquina grande, no de esta, y tuve que comprar uno así medio de urgencia. Y si no, así que hoy después de hora me voy a tener que quedar reinstalando todo porque la necesito y si no mañana estaría complicadísimo. Por suerte tenía copia de seguridad de todo, pero igual tengo que instalar sistema operativo, todo, que es un ratito largo. Bueno, volvamos entonces. Ya puse a grabar, les pasé el formulario, sí. Ok. Bueno, entonces, nosotros vimos funciones, la última clase. Lo que vamos a ver ahora es, vamos a meter un par de ejemplos de manejo de excepciones y después vamos a ver Java. Estoy presentando, ¿no? Sí, estoy presentando. Java no, vamos a ver programación orientada a objetos. Para que me quede un poco más prolijo esto, en lugar de meter todo acá dentro de la misma Java class, voy a crear una nueva. Total, podemos crear todas las que querramos. Hoy vamos a ver cómo hacer también lo propio. Entonces voy a crear acá una nueva y le vamos a poner ejer 02. No. Bueno, dejémosla así, ya está. Ejero 2 puse. No hay problema. Acá adentro voy a crear una clase estática, pública, principal para poder ejecutar esto, ¿sí? Tiki, y ahí está. Voy a guardar. ¿Qué es una excepción? Una excepción es un error que no se puede prever, o sea, el compilador no les va a arrojar un error al momento, un error rojo, como que no puede compilar la aplicación. Y una vez que sucede es incontrolable, digamos. La ejecución de la aplicación se corta, se pincha, tiene un error y no anda más. Desde el punto en que se encuentra con ese error para adelante, las instrucciones obviamente no van a ejecutarse. Hay una serie de manejo de excepciones que pueden ocurrir, que están como, digamos, detalladas, y si no, también tenemos una forma de atrapar cualquier tipo de excepción. O sea, como que tenemos las específicas y tenemos las excepciones generales, digamos. Esto, cualquiera de las dos funcionaría, ¿sí? La específica para un error específico, y si sucede ese error específico, la podríamos atrapar con esa manera puntual para ese tipo de error o con la manera general, con cualquiera de los dos. Vamos a ver un par de ejemplos de esto. Voy a declarar un string que se llame nombre, y le voy a poner Nico, ¿sí? 4 letras. Y ahora le voy a decir lo siguiente. Hay una función que se llama charAt, que esa función es obviamente una función propia de los strings, que me va a extraer la letra que yo le indique, ¿sí? Si yo tengo un string que tiene, no sé, una palabra y yo utilizo esa función charAt y le digo 2, por ejemplo, me va a devolver la segunda letra de esa palabra, ¿sí? Esa es la función. Pero vamos a tratar de forzar un error y vamos a ver qué pasa. Le voy a decir, no, perdón, vamos a forzar el error primero. South, y le voy a decir que quiero imprimir acá la letra es 2 puntos más, y acá le voy a decir nombre punto charAt, y le voy a decir 2, ¿sí? Esto, esperen que llegó alguien. Esto lo voy a correr. Les voy a decir que ejecute esta clase. Y ahí me dice la letra es C, ¿sí? 0, 1, 2. Me imprimió la C. Perfecto. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Voy a decirle que me imprima la letra 10. Voy a correr esto. Y fíjense, me tiró un error. Un error importante. Un error que dice claramente... Esto es importante, es una pavada, chicos, pero nos pasa a todos los desarrolladores a veces
que es que no leemos el error. Si vemos un error y ya nos volvemos locos, empezamos a tocar código y todo, y capaz que estamos haciendo lío. Fíjense que siempre, o en la mayoría de las veces, mejor dicho, no siempre, nos da una pauta de por dónde vendría la mano, ¿sí? Y acá nos dice claramente string index out of range 10. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo una palabra que tiene 4 letras y le estoy diciendo extraeme la letra número 10, me va a arrojar un error porque no existe esa letra, ¿sí? Es un error incontrolable. Al momento de la compilación, Java no sabe que eso va a suceder. Va a suceder cuando se esté ejecutando, en tiempo de ejecución. Pero ¿cómo podríamos salvar esto? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Tenemos disponible una secuencia de instrucciones que son 3 en realidad, pero siempre se usan 2. El bloque try significa intentar, ¿sí? Esa es la idea, intentar hacer algo. ¿Qué es lo que va a intentar hacer? Esto que está acá, ¿sí? Fíjense que me está arrojando un error. Me está arrojando un error porque el try va siempre acompañado de otro bloque que se llama catch, ¿sí? Catch de atrapar. Abro y cierro llaves. Yo puedo tener, todavía me está arrojando error, ahora les explico por qué. Yo puedo tener un solo try y varios catch. ¿Por qué podría llegar a tener varios catch? Porque a mí, cuando yo ejecute un bloque de instrucciones, me puede surgir varios tipos de errores, no solo uno, ¿sí? Varios tipos de errores podría pasar cuando ejecuto un solo bloque de instrucciones. Yo tengo manera de atraparlos, como les mencionaba al principio, específicamente por el tipo de error que ocurrió, o puedo agarrar cualquier error que suceda. Pero ¿cuál es la diferencia acá? ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Si yo quiero capturar la excepción general para cualquier tipo de error, y yo la agrego al principio, ¿sí? Yo la agrego al principio, esto es una excepción general. Lo que sea que ocurra, atrapalo, ¿sí? Y yo después agrego un bloque try catch, perdón, un bloque catch que diga string. Me va a arrojar un error. ¿Por qué me va a arrojar un error? Si yo hago esto, no debería arrojarme el error. ¿Y por qué si lo hago al revés sí? ¿Por qué si pongo primero la excepción general y después la particular, me arroja un error? Esto tiene cierta lógica, que sería la siguiente. Esperen que llevo a alguien. Esta excepción atrapa cualquier tipo de error que pueda surgir. Y esta específicamente el string index out of bound. Quiere decir cuando el error que surgió es que yo quiero acceder a un valor de un string que no existe. Si yo pongo primero la excepción general, esta excepción no tiene sentido. ¿Por qué? Porque va a salir siempre por esta. En cambio, si yo lo pongo al revés, si este bloque de instrucciones, en este caso podría haber uno solo, ¿no? No, podría haber dos. Podría haber uno solo, no dije nada. Si este bloque de instrucciones diera otro error que no sea out of index, este no lo va a agarrar, pero sí lo va a agarrar el general, ¿sí? En cambio, si yo lo pusiese al revés, si Java me permitiese ponerlo al revés, aunque el error que surja acá sea el de out of index, lo va a agarrar el general. Porque recuerden que la programación es secuencial y lineal. O sea, las instrucciones se ejecutan una adelante de la otra. Entonces, este catch va a atrapar el error y me va a mostrar un resultado. Y este no tendría ningún tipo de sentido colocarlo después del general. Con lo cual, para resumir esto, si yo tuviese un bloque de código que puede ejecutarme una serie de errores particulares, va a funcionar como para hacer una analogía
similar a cuando usábamos el switch, ¿se acuerdan? Yo lo voy a ordenar de la misma manera. Los errores particulares que pudieran llegar a surgir primero y el error general al final de todo, tipo el famoso default, ¿se acuerdan que veíamos? Una cosa así. ¿Por qué? Porque de esa manera yo me cubro de que cualquier tipo de error que llegase a surgir lo voy a poder atrapar. ¿Sí? .NET, C Sharp o el famoso C no tienen esta pequeña restricción que tiene Java de que nos dice que hay un error cuando yo lo hago al revés. Entonces me permite poner la excepción general primero y después las puntuales. Con lo cual, todas las puntuales que yo hice las escribí de manera innecesaria. Y nadie me lo va a avisar. ¿Sí? Simplemente Java tiene esta cuestión a veces que es un poco más particular, pero vean que está bueno que estas cosas nos ayudan un poco. ¿Y qué voy a poner acá? Voy a poner un south y le voy a decir acá, no sé, la cantidad de letras es 2 puntos más y voy a imprimir nombre punto length. ¿Sí? Ah, es un método, ahí va. Y acá podría poner lo mismo, pero vamos a tirar acá. Esto lo voy a eliminar. Y acá voy a poner otro error. ¿Sí? Compilo, corro. Lo mismo que hicimos antes, pero fíjense que no me tiró ninguna excepción. Corrió como si nada, pero me dice la cantidad de letras es 4. ¿Qué quiere decir? Que salió por acá. ¿Se produjo la excepción? Sí, se produjo. Pero me la atrapó el index out of index. ¿Sí? Vamos a hacer uno más. ¿Sí? Hola, ¿qué tal? No, entonces ahora quiere decir que todos los programas que hagamos tienen que estar adentro de un try, por si llega a haber algún error. ¿Es así? Sí y no. ¿Por qué te digo sí y no? La lógica sería la siguiente. Todo aquel bloque de código que pudiese ejecutar, que pudiese generar algún tipo de excepción, lo tendrías que poner adentro de un try catch. ¿Por qué digo que tendrías que podría pasar? Porque, por ejemplo, vos con HTML, vamos a pensar en una aplicación web, tenés formas de validar antes de que esto no suceda. Por ejemplo, una letra en lugar de un número. ¿Podés hacerlo con Java como para hacerlo súper robusto? Sí, podría hacerlo con Java, pero tranquilamente vos podés validar con el input, con JavaScript y con un método parse que la información que te hayan cargado sea la que corresponde. Por ejemplo, un número. Y encima, si le mandás un try catch dentro de Java, te quedaría completísimo, sí. Eh, pero la idea en general es esta que yo te comento. Todo aquel bloque de código que te podría generar algún tipo de excepción lo tendrías que meter adentro de un bloque try catch. ¿Cuál fundamental? Una conexión a base de datos. Eso siempre tiene que tener un bloque try catch. ¿Por qué? Porque nosotros, por más que nos diga quien diga, que tengamos sentado al lado al DBA y nos diga está todo bien, yo nunca voy a saber, hasta el momento en que aprieto OK con un botón, si la conexión está disponible. Puede estar apagado el servidor, puede estar no disponible la base de datos, puede mi usuario no tener permisos, pueden haber eliminado mi usuario, eliminado la tabla, un montón de cosas pueden llegar a pasar que yo no puedo prever de antemano. Entonces, siempre un bloque de conexión o base de datos siempre va a estar metido en un bloque try catch, por ejemplo. ¿Sí? Vamos a tirar otro, a ver qué podemos hacer. Vamos a hacer este. Lo vamos a meter acá adentro y vamos a meter adentro de este try catch. Le voy a decir, acá voy a poner entero x igual a 0. ¿Sí? Y acá dentro de este try voy a poner x es igual a 10 dividido 0.
¿sí? Vamos a ejecutar. Lo voy a sacar un segundito, lo voy a guardar y voy a ejecutar. ¿Por qué no me tiro error? ¿Qué hice? Vamos a buildear esto de nuevo. Run Clean and Build Project. Perfecto. Tiki Run File. Sí. Creo porque está cayendo en el cache del string que se pasa. Sí, pero no debería. Porque lo que tendría que caer es en un arithmetic exception. No entiendo por qué sale por... Tenés razón, por este error, claro. Por eso, correcto. Tenés razón. Ahora lo sí, tengo que ahora sí comentar. te va a salir la de Claro, yo estaba división por cero. mirando que el catch que no debería salir por acá, pero si sigo produciendo el mismo error y la programación es secuencial, siempre va a caer por acá. Ok, gracias. Correcto. Ahí me tiró un errorazo. ¿Sí? Y por acá debe decir, acá está, división por 0. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Voy a agregar acá este catch exception. Voy a ejecutar, botón derecho, run. ¿Sí? Otro error. ¿Qué es lo que hizo? Fue esta excepción general, a pesar de estar esta acá, no la tomó en cuenta. ¿Por qué? Porque esta es una excepción particular para un array fuera de índice. ¿Sí? Tenemos una excepción particular para un error de aritmética, que es el famoso catch. Y acá, esperen que nunca me acuerdo cómo se escribe, arithmetic exception Java, menos mal que tenemos, si no sabría qué hacer. Y acá le vamos a poner división por 0. ¿Sí? Y sigue la misma lógica que la anterior. Esta excepción atrapa cualquier error, pero como yo le antepongo la particular, debería de salir por acá. Vamos a ejecutar. ¿Sí? División por 0. Entonces, ya sabemos que podemos tener varios catch para un try, ¿sí? Y los catch nosotros los vamos a tener que ordenar de manera tal de que si queremos mostrar algún error específico, podamos atrapar esos errores según se deberían suceder. Pero si no, exception E, atrapa cualquier error y chao, a otra cosa. ¿Sí? Mariposa, como quien dice. Existe un bloque que se llama finally, que es un bloque que en pocas palabras no tiene demasiado sentido el finally, porque vendría a ser lo mismo que escribir una instrucción a continuación. ¿Sí? Este bloque finally, la idea del bloque finally es que nosotros ejecutemos una acción independientemente de si se produce o no el error. ¿Sí? Que sería, por ejemplo, no sé, con un error, un cierre de una conexión a una base de datos, si sucedió algo o no, cualquier tipo de cosa lo podemos ubicar ahí en el finally. ¿Sí? Pero si no, de esta manera nosotros estamos cubiertos con el try catch de que cualquier error que vaya a suceder lo podemos manejar y no va a romper. Entonces, ¿dónde lo vamos a utilizar? Siempre lo vamos a utilizar en una conexión a una base de datos. ¿Sí? Y después lo podrían utilizar siempre en una división por 0, una división, no una división por 0. Pero insisto en lo mismo, nosotros tenemos otras maneras de ver que eso no suceda. Lo más sencillo es, vamos a pensar en una división por 0. Si yo tengo que poner los datos en un input, ¿sí? Yo puedo controlar que el divisor o el dividendo, nunca me acuerdo cuál es cuál, me da un poco de risa, pero es la verdad, el divisor, ¿no? Que no sea 0 y punto. Lo puedo hacer con JavaScript,
lo puedo hacer, bueno, con HTML no, pero lo puedo hacer con JavaScript, lo puedo validar por Java de antemano. Puedo guardar el dato de una variable. Si es 0, listo, no hago la multiplicación porque sé que voy a romper todo. Existen otras maneras, pero la conexión a la base de datos no me queda otra que sí o sí meter un bloque try catch para verificar que eso no suceda. ¿Sí? Bueno, vamos a pasar de tema, así no nos atrasamos, y vamos a ver un tema un poco más copado, ¿sí? Que es programación orientada a objetos, para lo cual voy a crear un proyecto nuevo, porque este era el de la clase pasada. Le voy a poner New Project, Java con Maven, y le voy a poner que se llama clase 04-22566. Finish. Package. Nuevo paquete. ¿Cómo le poníamos? Siempre inicio. Este lo elimino. Y vamos a empezar a elaborar sobre esto. Bueno, programación orientada a objetos, ¿qué es? Es un paradigma diferente de programación, ¿sí? A lo que veníamos haciendo nosotros ahora. La idea es que nosotros podamos agrupar nuestras instrucciones en bloques reutilizables mucho más pequeños y más, ¿cómo se dice? Que lo podamos explotar mejor. Y de esta manera nosotros vamos a poder tener un código mucho más limpio y ordenado. En un principio parece complicado, y lo es, pero más adelante. En estas primeras clases no tanto. ¿Por qué? Porque nosotros por ahora vamos a ver todo público y van a ver que todo lo que es público es muy sencillo. Cuando pasemos al ambiente privado cambia un poco la historia, ¿sí? Un objeto va a ser algo que va a estar moldeado de una clase, ¿sí? Entonces, la primera palabra que nosotros vamos a definir va a ser clase. ¿Qué es una clase? Lisa y llanamente va a ser un modelo. Un molde, perdón, no un modelo. Va a ser un molde. Ese molde va a tener una manera de poder almacenar información y va a tener una manera de poder hacer algo con esa información, ¿sí? Entonces, va a tener un estado, va a tener un comportamiento y va a tener una identidad, ¿sí? ¿Qué va a ser un estado? Van a ser los atributos de esa clase. ¿Qué son los atributos? En pocas palabras, son las variables que yo le voy a poder definir a esa clase. Va a tener un comportamiento. Un comportamiento va a estar dado por los métodos. ¿Qué son los métodos? Son funciones que van a ser propias de esa clase. Y va a tener una identidad. ¿Qué es una identidad? Que la clase va a tener un nombre, de esa clase van a nacer objetos, cada uno de esos objetos va a tener un nombre también, ¿sí? Para decir siempre me quedó guardado una explicación que a mí me dieron en la facultad que es genial. Una clase es una cubetera y cada uno de los objetos son los cubitos, ¿sí? Lisa y llanamente, así me lo dijo un profesor y la verdad siempre fue algo que me quedó guardado. Entonces, siempre insisto en lo mismo, nosotros vamos a tratar de centrarnos en ejemplos para hacer todo mucho más sencillo. Entonces, yo acá tengo un paquete de qué, ¿se acuerdan? Cuando yo ponía new, Java catbash, ¿sí? Y yo le decía, ¿qué es esto? Es un paquete de clases. Entonces, adentro de este paquete de clases voy a crear una nueva Java class, como dijimos recién. Todas las clases van a iniciar con la primera letra en mayúscula. Es un pseudo estándar de la industria, si no lo dice en ningún lado, pero es así. Vamos a crear una clase persona. ¿Qué es lo que quiero hacer? O el primer ejemplo que nosotros vamos a pensar o ver. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a suponer que nosotros tenemos que hacer
una aplicación de liquidación de haberes. ¿Sí? Pensemos en algo así. En esa aplicación de liquidación de haberes, no pensemos ni siquiera en nada técnico, pensemos lo más que nada un poco más abstracto, sin caer en ninguna tecnología en puntual. Voy a tener distintas personas que van a interactuar con esa liquidación de haberes. Vamos a tener, por un lado, por ejemplo, empleados, ¿sí? Voy a tener empleados que van a tener nombre, van a tener apellido, van a tener edad, teléfono, bueno, todos los datos que a ustedes se les ocurra, ¿sí? Voy a tener, por ejemplo, si es un liquidador de haberes y voy a tener que liquidar asignaciones familiares, voy a tener la información de los hijos de mis empleados. ¿Son mis empleados? No, no son mis empleados. ¿Necesito la información? Sí, la necesito. ¿Y qué información necesito? Necesito nombre, necesito apellido, necesito DNI, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también voy a necesitar, por ejemplo, colegio al que va, grado al que va, división a la que va, no sé, los datos particulares. Podría llegar a tener también información en mi liquidación de haberes de ¿cómo se llama?, de colaboradores o de empleados externos, que podrían ser contadores, podrían ser abogados, no sé, lo que a ustedes se les ocurra. ¿Y qué información voy a necesitar de ellos? Voy a necesitar el DNI, voy a necesitar el nombre, el apellido, y también voy a necesitar, no sé, empresa en la que trabajan, qué sé yo, los días en los que trabajan, cualquier información que se les ocurra a un empleado tercerizado. Podría tener información, por ejemplo, qué sé yo, de proveedores, se me ocurre. ¿Sí? No, en un liquidador de haberes no tanto, ¿no? Pero podría tener información de mis proveedores. ¿Son mis empleados? No, no son mis empleados. Pero ¿qué información voy a necesitar? Nombre, apellido, DNI, y por ahí después necesito la empresa donde trabaja, los teléfonos, los horarios, información propia de ese proveedor, ¿sí? Entonces, fíjense que yo les nombré 4 tipos, pongo énfasis porque la palabra queda media rara, pero 4 tipos de personas diferentes, que todas las personas que yo acabo de mencionar comparten en común ciertos datos que yo voy a necesitar y tienen particulares otros, ¿sí? Entonces, yo lo primero que podría decir es que yo podría tener una clase persona con ciertos datos que van a ser iguales para todos los que yo necesito en este proyecto imaginario que estoy pensando, ¿sí? Entonces voy a crear una clase persona. Finish es exactamente lo que veníamos haciendo hasta ahora, simplemente que en esta clase tipo persona yo no voy a generar un método main. Simplemente voy a crear el molde que yo necesito. Entonces, vamos primero vamos a crear un molde que tenga solamente atributos, ¿sí? Que no tenga comportamiento, que no tenga métodos por ahora. Después le ponemos un par de métodos. Entonces, esta clase persona le voy a decir que va a tener un atributo, no lo voy a poner todavía, pero le voy a decir que va a tener un atributo string nombre, va a tener un atributo string apellido, va a tener un atributo string mail y no sé, entero. Este lo hago a propósito, no es algo que se use porque la edad es algo que calculamos a partir de una fecha, pero necesito para un ejemplito que vamos a hacer después. Y le voy a decir que voy a tener un atributo entero DNI, ¿sí? Tengo esos atributos propios de la clase persona. Esta clase, así como está, me la voy a reservar. Voy a venir acá y voy a crear un new Java class y le voy a decir que va a ser una clase que se llama inicio, ¿sí? Y en esta clase que se llama inicio, sí le voy a poner un public void main string args. O sea, un método de inicio para poder ejecutar este programa, ¿sí? Entonces, ¿recuerdan cómo declarábamos variables en Java? Entero x igual a 0.
doble y vamos a ponerle otro nombre, qué sé yo. Salario igual a 0. ¿Sí? Ahora, fíjense que yo habiendo declarado mi propia clase, miren lo que puedo hacer yo. Persona, le ponemos un nombre al objeto, el que sea. Vamos a ponerle P1 igual new persona. ¿Qué es lo que hice acá? Esperen que no veo el cursor, acá está. Creé un objeto que se llama P1 y es de la clase persona. ¿Sí? ¿Cuál sería la definición técnica? Instancié un objeto P1 de la clase persona. ¿Qué es un objeto? Si alguna vez le preguntan en una entrevista laboral, un objeto es una instancia de una clase. ¿Sí? P1 es una instancia de la clase persona. ¿Cuántos puedo crear? Los que a mí se me ocurran. ¿Sí? Pero yo dije, y esto van a guardar cierta analogía con las variables, yo dije que una de las propiedades que iba a tener un objeto era su identidad, con lo cual yo no puedo hacer esto. Yo no puedo crear dos objetos que tengan el mismo nombre. Le puse P1 por ponerle, pero yo le puedo poner, en lugar de P1, le voy a poner Martín, le voy a poner Sandra, le voy a poner, qué sé yo, Javier. ¿Sí? Son nombres que le voy a poner a los objetos. Fíjense que guarda cierta, solamente cierta, analogía con las variables. ¿Qué es persona? En definitiva, para hacerlo más sencillo, es un tipo de dato. Solamente que va a ser un poco más complejo que los tipos de datos nativos que ya conocemos. Entero, double, date, boolean, float. ¿Sí? Va a ser un poco más complejo que los otros. Nosotros creamos esos tipos de datos y yo ahora voy a poder acceder a sus atributos. P1.DNI igual, bueno, no, vamos a ponerle P1.nombre. Y le voy a decir Nicolás. Guardo. ¿Sí? Fíjense que cuando yo escribo el nombre de mi objeto que acabo de crear y escribo el punto, me trae en un color verde claro todas las propiedades que tiene ese objeto. ¿De dónde salieron las propiedades? Salieron porque un objeto es modelado desde un molde, valga la redundancia. Si el molde que yo lo creé es la clase de tipo persona y esa clase de tipo persona tiene todos estos atributos, cada uno de mis objetos van a tener disponibles estos atributos. Apellido, Fernández, P1.edad. Fíjense que en la parte derecha inclusive me está indicando el tipo de dato al cual yo tengo que hacer referencia. Si yo le digo DNI igual, si ya le pongo comillas dobles me tira un error, porque me está diciendo no podés ponerle a un DNI un string porque el DNI es del tipo entero. ¿Sí? P1. Sí. Pico, ¿sería como una especie de matriz esto? Donde vos vas cargándole como si personas fueran una matriz, o me estoy mezclando todo. Sí, está mezclando un poco. Una matriz es un array bidimensional. Nosotros no lo llegamos a ver, pero si quieren en algún momento hacemos algún ejemplito. Pero no sé si sería la mejor. Ok, por las dos. No, nada. Entonces, nombre, apellido, DNI, edad, ¿y qué me falta? Habíamos puesto uno más. El mail. ¿Sí? No sé, le mandamos fruta@gmail.com. ¿Sí? Ahora, esto es para la próxima clase, pero quiero que vean lo siguiente. Nosotros
dijimos que esta clase va a ser pública. Que sea pública quiere decir que yo desde cualquier parte de mi programa voy a poder instanciar objetos de esta clase sin ningún problema. Tanto los atributos de la clase como los métodos de la clase también pueden o no ser públicos. Si yo no le especifico nada a Java, van a ser públicos. Si yo no le especifico nada, van a ser públicos. Pero yo le podría decir, por ejemplo, que en lugar de ser públicos, van a ser privados, ¿sí? Fíjense que si yo guardo, me empezó a tirar errores. ¿Por qué? Si yo me vengo acá, edad me dice que tiene un acceso privado, ¿sí? Yo no lo puedo acceder así como lo estoy haciendo ahora. Entonces me tengo que venir acá, insisto en que va a ser para la próxima clase, pero por ahora es todo público. O sea, ¿qué sería? Lo mismo que yo haga esto. Public, 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 public y public. ¿Sí? No ponerlos o ponerlos es lo mismo porque asume que son públicos. Entonces, creé un objeto que se llama P1 y le di valores a cada uno de los atributos. Vamos a agarrar otro, qué sé yo, Martín, punto nombre, vamos a poner apellido porque ya sabemos llama Martín. Le vamos a poner Hernández, muy elaborado lo mío, y vamos a agarrar a Sandra y le vamos a decir que su edad es 71. ¿Sí? Por ahora, y solamente por ahora, fíjense que yo al objeto P1 que creé le asigné valores a todos sus atributos. Al objeto Martín solamente le cargué datos al atributo apellido y al objeto Sandra solamente al atributo edad. Por ahora no hay ningún problema, esto lo puedo hacer. Después vamos a ver cómo creamos un método específico para los objetos que se llama método constructor. El método constructor tiene dos particularidades. Yo les comento esto para que se vayan familiarizando. El método constructor va a tener sí o sí el mismo nombre de la clase. Y además el método constructor se va a poder repetir, digamos, el nombre. O sea, yo voy a poder tener varios constructores dentro de un mismo objeto que se llamen igual entre sí. No va a haber ningún problema. Mientras se llamen igual que la clase, Java se va a dar cuenta que es un método constructor y me va a dejar hacerlo. Si yo quiero crear un método, cualquier otro método, con el mismo nombre, me va a tirar un error porque al igual que las funciones, yo no puedo obtener en el mismo ámbito dos funciones que tengan el mismo nombre, ¿sí? Y lo mismo pasa con los métodos. Vamos a hacer así ahora. Vamos a agarrar y vamos a crear. Esperen que yo tenía un ejemplo ocupado y no me acuerdo dónde lo puse. Este no. A ver acá. No quiero hacer nada muy elaborado. Todavía no vamos a sobreescribir nada. Bueno, vamos a hacer así. Vamos a crear métodos para mis clases, ¿sí? Entonces, hasta ahora lo único que hicimos fue creamos una clase de tipo persona que tiene estas propiedades y lo que hicimos fue instanciamos objetos de ese tipo y cargamos los datos en esos objetos, nada más. Pero así como las clases pueden tener atributos, van a tener métodos, ¿sí? ¿Qué es un método? Es una función propia de ese objeto. Entonces, vamos a probar. Le voy a poner public, vamos a ponerle void, imprimir. ¡Qué mal que estoy escribiendo, Dios! Ahí estamos. Y le voy a decir sought
¿Qué es lo que voy a imprimir acá? Vamos a imprimir lo siguiente. Es largo de escribir, lo único malo, pero bueno, no importa. Le voy a decir que me imprima nombre, 2 puntos, espacio, más nombre. Más, dejo un espacio al principio de mi literal, apellido, 2 puntos, más apellido. Más, dejo un espacio, mail, 2 puntos, más mail. Más edad, 2 puntos, más edad. ¿Y qué me falta? Más DNI, 2 puntos, más DNI. ¿Sí? Parece largo, pero lo único que hice, chicos, fue concatenar variables con literales. ¿Sí? Cuando yo me refiero, estoy escribiendo un método y me refiero a una variable, esa variable por ahora, a la que yo estoy queriendo acceder, va a ser a la del propio objeto que haya creado. Entonces, esto lo voy a guardar y me voy a venir acá. ¿Sí? ¿Qué es lo que hacía mi método? Lo único que hacía era imprimir, no hacía otra cosa. Entonces, fíjense lo siguiente. Yo les dije que cuando apretábamos P1, punto, me mostraba todos los atributos de mi objeto. Pero fíjense que si ahora yo le digo P1, punto, tengo los atributos acá, como antes. Bueno. Pero fíjense que apareció en un color negro más oscuro. Apareció mi método de imprimir. Inclusive me está indicando en la parte derecha void. ¿Qué quiere decir void? Que no va a devolver nada. Entonces, vamos a ver qué hace esto. Guardo, imprimo. No, ¿qué no le puse a la clase? Public void main string. ¿Por qué no me la toma? ¿Qué hice mal? Public void main string. Esperen que algo hice mal acá. Sí, esto está bien. Algo escribí mal. Esperen. Está, porque no es static. Public. Perdón. Public. Static. A ver. Ahí estamos. Bueno, voy a ejecutar. Ahora sí. No sé si llegan a ver ahí. Pero fíjense que de mi objeto P1, que yo tenía todos sus atributos, al cual le asigné datos, ahora puedo utilizar el método de imprimir para con esos datos cargados imprimir el resultado. ¿Lo puedo hacer solo con P1? No, lo puedo hacer con cada uno de mis objetos creados a partir de la clase. Fíjense que si yo ahora me vengo abajo de Martín, punto, tengo imprimir. Y si vengo abajo de Sandra, punto, tengo imprimir. La única diferencia que va a haber es que, veámoslo mejor. Mi primer objeto P1 estaba completo. En este caso solamente tengo el apellido y ¿qué más tenía? Y no, nada más. Y en este caso solamente tengo la edad. ¿Sí? Podemos crear otro método más, similar pero no igual. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear un método que haga un retorno, un string, y que se llame, no sé, imprimir P2. Me está tirando un error. ¿Por qué me está tirando un error? Mientras yo me copio esto. ¿Quién se anima? ¿Por qué me tira un error? Es igual que una función. Porque me falta el return. Recuerden que si nosotros a una función le decíamos que tenía que devolver algo, tiene que devolver algo. Acá pasa lo mismo. Fíjense que yo copié lo mismo que está arriba, pero no devuelvo nada. Entonces voy a cambiar esto que está acá por un return.
El error se fue. Y ahora yo no solamente puedo utilizar el método de imprimir, sino que ahora le puedo decir south acá. Y acá le voy a pasar, por ejemplo, Sandra. Punto. Imprimir B2. Guardo. Ejecuto. Bueno, y me lo imprimió 2 veces. ¿Sí? Pero fíjense que tenemos otro método creado. Vamos a hacer uno más, pero que tenga cierta funcionalidad ahora. Voy a crear acá otro método que no devuelva nada. No sé, que se llame verificar edad. Y vamos a decirle así. If edad menor que 18. Si es así, que haga una cosa, y si no es así, que haga otra. Acá le voy a poner un code, iba a decir. South, habilitado. Y acá abajo le voy a poner un no habilitado. Guardo y corro. Bueno, nos faltó algo fundamental. Un método es igual que una función. La creo, si no la invoco, no hace absolutamente nada. Entonces vamos a tirarle Sandra, tenía 71, creo que nada, sí, Sandra va bien. Entonces le voy a decir Sandra, punto, y tengo que imprimir B2. Punto y coma, guardo, ejecuto. Imprimir B2, ¿por qué no me lo devuelve? No, ¿por qué no es? Verificar. Primero. Era verificar. Es verificar edad. Ahí está. Ahora sí, perdón, mala mía. Ahí está. Según la edad que tenía, me dice no habilitado. ¿Por qué? Porque lo puse al revés. Si es menor de 18 habilitado, si no, está bien, vamos a ponerle así. Ahora sí. Ahí tiene más lógica. Bueno, igual es un ejemplo bastante sonso. ¿Sí? Bueno, hasta acá, hasta este punto. Más o menos. ¿Se entendió? Sí, Sí, sí. sí, sí, sí. Sí, ¿Cómo vamos? Sí, sí. ¿Estamos bien? Bueno, supongo que sí, chicos, ¿eh? Cuéntenme si no. Entonces, nosotros tenemos nuestra clase persona, ¿sí? Volvamos al ejemplo hipotético que habíamos hablado hace un ratito. Todo esto parece sencillo porque es público, ¿eh? Después veremos otras cosas más complicadas. Pero bueno, pensemos esto, ¿no? En nuestro ejemplo que habíamos dicho. Vamos a tener empleados nosotros en nuestra organización. Esos empleados van a tener una serie de características puntuales de los empleados. Pero van a compartir características con las personas en general. A ver, un empleado mío podría, por ejemplo, tener, bueno, podría no, debería tener un puesto de trabajo, debería tener un número de legajo, debería tener un sueldo, ¿sí? Pero todo el resto de las propiedades, de las características de ese empleado van a ser las mismas que las de personas. ¿Vamos a crear una clase empleado que va a tener las características del empleado y además le vamos a poner las características de persona? No. ¿Por qué? Porque uno de los conceptos fundamentales de la programación orientada a objetos tiene que ver con la herencia. Yo puedo hacer que una clase herede otra. ¿Y qué va a heredar? Va a heredar todos sus atributos y va a heredar todos sus métodos, o sea, todo. ¿Sí?
¿Cómo sería eso? Vamos a hacer el siguiente ejemplo. Me voy a venir acá y le voy a decir new Java class. Y le voy a decir que esta nueva Java class va a ser empleado. Finish. Y acá le voy a decir public int legajo. Le voy a decir public string puesto. Le voy a decir public int, no, doble sueldo. ¿Sí? No vamos a meterle métodos por ahora. Guardo y me voy a venir a mi programa principal, al inicio. Yo voy a poder crear objetos del tipo empleado, entiendo ahora. Entonces, le voy a decir nombre de la clase, empleado. Le voy a poner un nombre, no sé, emp1 igual new empleado. Vamos a ver si esto es así. mp1 punto, ¿qué tengo disponible? Tengo legajo, puesto y sueldo. Legajo, puesto y sueldo. ¿Le puedo poner valores a eso? Seguramente. Legajo le voy a decir que va a ser igual a 170. mp1 punto. Puesto va a ser igual a analista de datos. Y mp1 punto sueldo va a ser igual a 200.000 pesos. ¿Sí? En bruto. No parece tanto con todos los descuentos que tenemos, ¿no? Ok, bueno, listo. Pero ¿cómo hago yo para poder ponerle a mi empleado las características de mi clase persona? ¿Por qué? Porque si yo hago acá un persona persona emp1 igual new persona, aparte está mal escrito, me debería arrojar un error. Me arroja un error porque yo no puedo tener dos objetos, aunque sean de dos clases diferentes, con el mismo nombre. ¿Sí? Lo mismo que una variable. Yo no puedo tener dos variables con el mismo nombre. Lo elimino y el error se me va. ¿Qué es lo que puedo hacer? Me voy a venir a mi clase empleado y le voy a agregar en la definición del nombre de la clase empleado extend, ¿sí? Y le voy a poner extend persona. ¿Qué quiere decir esto? Que mi clase empleado va a heredar todo de mi clase persona. Vamos a comprobarlo. Voy a guardar, me voy a venir acá y ahora le voy a decir emp punto y miren quién apareció. En un color verde más clarito tengo todos los atributos de mi clase persona. Y no solo mis atributos, sino que también tengo imprimir B2 y tengo verificar edad, que eran métodos de mi clase persona. ¿Nos sirven los métodos de las clases heredadas? Ni. ¿Qué quiere decir ni? Que a veces sí y otras veces los tengo disponibles, los voy a poder utilizar, pero probablemente los tenga que sobreescribir, que es un concepto que vamos a ver la semana que viene. ¿Sí? ¿Por qué les digo que me serviría? Porque mi imprimir, este método, lo voy a poder utilizar, pero yo no voy a poder utilizar ni el legajo, ni el puesto, ni el sueldo, porque en mi método de imprimir no existían, solamente existen los otros datos. Pero fíjense que yo le voy a poder decir apellido igual Fernández. mp1.nombre igual Nicolás. ¿Sí? ¿Se entendió? Entonces, puede utilizar también sus métodos. Voy a guardar, voy a imprimir. Y fíjense que me imprimió acá abajo. Con el método heredado de la clase persona, me imprimió los nombres, apellidos, bueno, los datos restantes que no están cargados.
¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Cargamos una clase persona, definimos unos métodos para la clase persona, definimos unos atributos para la clase persona y por otro lado creamos una clase empleado. Esa clase empleado solamente tiene un par de atributos propios de la clase empleado, que son estos 3 que están pintados. Pero lo que yo hice acá fue heredé todo de mi clase persona. ¿Sí? Heredé todo de mi clase persona. Entonces, cuando yo voy a inicio, puedo crear objetos del tipo persona sin ningún problema. Puedo crear objetos de mi tipo empleado. ¿Sí? Bueno, para una primera clase de objetos me parece bastante. Yo les voy a poner algunos ejercicios de objetos para que hagan. En realidad les voy a poner le puse un ejercicio hoy de Java, no sé si alguno lo llegó a ver, muy sencillo. Les voy a poner otro de objetos para que vayan practicando. Esto recién empieza, el mundo de objetos es bastante complicado, sí tiene muchas vueltas, inclusive yo puedo crear, por ejemplo, una clase abstracta. Una clase abstracta yo no voy a poder crear objetos de esa clase puntual, sino que yo voy a tener que heredar sus componentes a otra clase y crear de esa otra clase un objeto. ¿Sí? ¿Para qué me serviría esto a mí? Me serviría para yo poder hacer un modelo de datos y que ese modelo de datos me quede como referencia para todas las clases que yo vaya haciendo. ¿Sí? Por ejemplo, persona podría ser tranquilamente una clase abstracta. ¿Por qué? Fíjense que yo les dije en el ejemplo del liquidador de sueldo. Yo voy a crear objetos que van a ser empleados. Voy a crear objetos que van a ser hijos de los empleados. Voy a crear objetos que son proveedores externos. Voy a crear objetos que podrían ser proveedores. ¿Sí? Cualquiera de esos 4. Pero nunca voy a crear objetos del tipo persona porque no me servirían para nada. ¿Por qué? Porque yo no tengo personas que no cumplan ningún rol en mi empresa, en mi modelo de datos. Todas cumplen un rol específico. Entonces, mi clase persona podría, o más bien debería ser una clase abstracta. No debería yo crear objetos del tipo persona, sino de todos los otros tipos y podría heredar todo de mi clase tipo persona. ¿Sí? No se preocupen que vamos a tener por lo menos 2 clases más de objetos para seguir viendo cosas, porque hay muchas más para ver, hay métodos virtuales, sobrecarga, polimorfismo, son conceptos que vamos a ir viendo con ejemplos, que siempre es muchísimo más sencillo. Les voy a subir este proyecto, pero también les voy a poner algún ejercicio para hacer en el... Ay, llegó alguien, no lo escuché. Qué bajón, no sé cuánto hace que estaba. Ariel, decime. Sí, ¿qué tal? Con respecto al ejercicio que subiste hoy, que era entrar un pass y Estás una... muteado, Ariel, o no te escucho yo por lo menos. Sí, lo escucho, ¿eh? Sí, sí. ¿Ahí me escuchás? A ver. Me parece que no escuchas a nadie. Ahí está. ¿Ahí escuchás? Sí, ahí está. No sé qué pasó. Sí, ahí te escucho bien. No, digo, con respecto al ejercicio de hoy, que viste que hay que poner un usuario y una clave. Sí. Dice ingresar por pantalla. ¿Vos decís que eso ya estaríamos en condiciones de hacerlo? Sí, ¿te acordás con la clase Scanner que nosotros podemos insertar un dato por pantalla? Hay que poner un dato, 2 datos, verificar si son correctos y mostrar un mensajito. Sí, están en condiciones de hacerlo. No me acordaba que habíamos visto Scanner. Sí, no, yo tampoco. Sí, yo tampoco. ¿No Me vimos parece que no lo vimos. No, porque Sí, eso sí te lo iba a vimos. preguntar, ¿cómo ingresar un dato? Sí lo vimos, era en la clase que poníamos un número y de ahí nos devolvía. Creo que fue la clase 1 de Java o la 2. Sí, a ver, puede ser, pero yo me acuerdo haberlo visto Scanner. Capaz que, bueno, a veces me confundo. Capaz que era en la grabada, en la que no tuvimos clase. Y esa no la vimos completa. Puede ser, sí. Puede ser. Listo, lo vemos de ahí entonces. Sí, nosotros Yo la hice con datos ya fijos, como constantes, como para probar, y ahora le agrego esto entonces. Claro, recuerden ahí nada más, lo único que tengan que tener en cuenta que Scanner hay que importarla. No es propia del lenguaje, sino que hay que importarla.
Pero sí, sería Sí, bueno. la vimos. Yo recuerdo de eso que había dicho. Debe ser el video de la clase que justo no estaba. Pero yo recuerdo que había dicho que había que importarlo. Ah, bueno. Ok, listo, clarísimo. Gracias. Bueno, y les voy a poner algo para armar también de objetos. No muy complicado, pero sí para ir haciendo algo. En la medida de lo posible, habiendo fin de semana largo por medio, por ahí un ratito, aunque sea media hora, métanle, porque la programación orientada a objetos tiene sus vueltas y hay que practicar, no queda otra. ¿Sí? Nico, ¿esta la podrás subir no sé, mañana o pasado mañana como para que